Hola Mariano, muchas gracias. ¿Cómo andás, Mariano? De nada. Ahí ya te paso el anfitrión. Bárbaro. Buenas noches. Hola Federico, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? Bien, bien. ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Vos? Bien, acá estamos. Estaba justo terminando de corregir el problema 1 Ah, bien. y ya está en el campus el problema 2. Ahí en Sí, el sí, ya lo cronograma puedo también ver. está la fecha. Hoy lo vamos a ver y repasar un poco. Ah, no vi la fecha, ¿para cuándo era? Ya te digo, a ver. La fecha de entrega es para el 27 de abril, que eso serían 6 días. El martes Uf. 27. Podemos igual hacer una prórroga hasta Bueno, el me, fin de voy a, semana. Ahora lo me vamos a voy a hablar. poner, me voy a poner a trabajar más duro con eso. Vamos a esperar que, si no, va a ser un café de dos. Sí, 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 sí. No sé si se bajó alguno, puede ser, de la cursada, no. Se bajaron muchos, la verdad que no fue un cuatrimestre con mucho quórum. Qué lástima, ¿no? Porque está bueno. Sí, no, el año pasado imprimimos un formato más dinámico, pero yo creo que el Zoom ha cansado mucho a los alumnos en general. Em, y a los profesores también, en un punto. Lo Sí, cierto es ¿no? que, y yo no, por lo que puedo hablar con colegas, otros docentes, no se percibe tanto interés por la clase virtual. De hecho, lo que sucede en la mayoría de los casos es que se apagan las cámaras y las personas hacen otra cosa, los alumnos, los docentes Bueno, tampoco mucho se eso es una esfuerzan. falta de respeto, me parece. Pero bueno. Sí, mira, yo prefiero, a ver, entiendo que la gente toda persona que se inscribe en una carrera lo hace por interés y por motu propio, nadie está obligado a punta de pistola. Y Sí, sí. en cuarto, quinto año de derecho, si no, si no tenés, te despierta un mínimo de interés, yo directamente, las primeras clases traté de ser un poco reiterativo, porque la verdad que lo exigen de la facultad el tema de la presencialidad de las clases virtualizadas, porque no son clases virtuales, en realidad la facultad y el programa de estudios y la CONEAU no, digamos, no aprobaron la carrera para que se dicte virtualmente. Y los Claro. docentes hacen un esfuerzo para llevarla, el aula, virtualizarla lo más posible y bueno, a veces se pierde la inmediatez, se pierde digamos, Sí, lo interpersonal que tiene un aula, y más en este tipo de materias. Nosotros le habíamos dado un formato muy, digamos, recíproco, de ida y vuelta, y bueno, a veces se pierde, ¿no? sí, Trabajábamos mucho con trabajos prácticos, hacíamos competencias, digamos, de modelos de Naciones Unidas, de Derecho Internacional Humanitario, participábamos en congresos, viajábamos a Buenos Aires, a embajadas, había un viaje programado a Rusia que no se pudo hacer, íbamos todos los años a Grecia, con la cátedra de Fabio, hablo. sí, sí. Y lo cierto es que ahora quedaron muy menguadas todas estas tareas. Es una lástima. También, sí, sí, la verdad que sí. Pero bueno, el cuatrimestre pasado éramos varios más, en esta cátedra éramos 20, y, y lo cierto es que al principio que funcionó bastante bien, porque como no tomamos un examen, digamos, francotirador, Mm. entonces la idea era que los alumnos de verdad intentasen... ¿Cómo le va, Nicolás? Buenas tardes, chicos, ¿cómo andan? Buenas tardes. Bien, buenas tardes. Buenas tardes, Eh, buenas noches, ya no sé ni qué hora.
Sí, son las 20:05. Yo creo que ya es de Estamos noche, ahí ¿no? al límite. ¿Qué hora juega Independiente hoy? A ver. No, Va perdiendo 21:30. San Lorenzo. yo me estoy perdiendo el partido Boca, pero bueno. ¿Está jugando Boca? ¿Contra quién? Strong. Ese es sacrificio. The Strongest. ¿De qué? ¿De algún país anglófono? ¿The Strongest? Sí, de Bolivia. Y bueno. No, pero deben tener un buen Bueno, equipo. pero San Tenían un Lorenzo, 8. San Lorenzo va perdiendo ¿San Lorenzo va perdiendo? con Huachipato. con Guachipato. Sí. En la cancha de San Lorenzo. En la cancha de San Lorenzo ¿No? está perdiendo, sí. Uf, Sí, sí. bueno, Río juega mañana. El por Papa suerte. debe estar contento. sí, el Papa. No me tocó. El Papa está contento. Bueno, restan Ailén y Lina. Vamos a Sí. esperar un poco más y empezamos. ¿Vale? Hoy vamos a hablar un poco de Naciones Unidas, la Organización de Naciones Unidas, y vamos a hacer una primera aproximación al problema 2, que ya está cargado. Ahí lo estoy abriendo. La verdad que el problema 2 es incluso más sencillo que el 1. Bien. Doctor, una consulta. El problema 2. La fecha de entrega, porque en el campus dice 14 de abril. ¿Qué día sería? El cronograma recién lo estábamos viendo con Federico y decía el 26 de abril. Seguramente hagamos una prórroga. La semana que viene ya tienen clases con Romina, pero el problema 3, que sería el que tendría que hacer con Romina, tiene una fecha de entrega más adelante, y entiendo que ahora también están en épocas de otros exámenes, así que vamos a ver de qué manera podemos, ya que somos pocos, vamos a aprovechar e intentar que no se superponga ni se solape con otros exámenes. Así que ahora justo lo vamos a revisar y a releer un poco. Yo hoy quería hablar un poco de Naciones Unidas, de lo que es la Organización de Naciones Unidas en la comunidad internacional y básicamente sus antecedentes, la Carta de San Francisco del año 45 y su evolución un poco a lo largo del tiempo. Los antecedentes de Naciones Unidas. Bueno, ustedes sabrán que la Primera Guerra Mundial, que se desata en el año 14, la crisis de julio del 14, en donde Federico Fernando, un archiduque sucesor futuro de la corona del Imperio Austrohúngaro, es asesinado en Sarajevo, Bosnia, y luego esto desata una crisis internacional, una crisis en donde se comienzan a movilizar grandes ejércitos. Lo cierto es que un sistema de alianzas que había sido heredado
desde hace 30, 40 años, a partir de una inauguración, una nueva política llevada adelante por el Imperio Alemán, primero con su canciller Bismarck, luego que él se aparta de la vida pública, o es apartado, mejor dicho, por Guillermo II, el nuevo emperador del Imperio Alemán, en el año 90. Este sistema de alianzas que había ideado Bismarck básicamente no supo ser manejado por sus sucesores en la Cancillería alemana. El funcionamiento del Parlamento alemán, del Reichstag, y la constitución que tenía el Imperio Alemán del año 71 había hecho un sistema casi autónomo en lo que hacía al crecimiento y a la dotación de las capacidades de su ejército, y a la falta de control que tenía el Reichstag sobre este último. Del mismo modo que una serie de alianzas llevadas adelante junto con el Imperio Austrohúngaro, y la digamos, el distanciamiento que se produjo con Rusia, el ascenso de Rusia primero como gran potencia, luego su crisis, la crisis, bueno, el Domingo Sangriento, la guerra contra Japón, en donde resultaron derrotados, luego la guerra de los Balcanes, 2 guerras en los Balcanes, en fin, toda una serie de cuestiones históricas que llevan a que la guerra de 1914, que se desata en 1914, fuese más bien la no posibilidad de continuar la vida política internacional por medios que no fuesen bélicos. Es decir, fue el agotamiento de la paz. La decisión del Imperio Austrohúngaro de movilizar o darle un ultimátum a Serbia. Serbia rechaza el ultimátum, el Imperio Austrohúngaro moviliza tropas contra Serbia, Rusia moviliza tropas parcialmente contra el Imperio Austrohúngaro y contra Alemania. Alemania le declara la guerra a Francia y a la vez a Rusia, como consecuencia de esa movilización parcial que había iniciado el zar Nicolás II, y luego el famoso plan Schlieffen, que era un plan que había sido ideado por un ministro de guerra alemán que tenía esta idea de que primero se necesitaba controlar el territorio del este, del oeste, y a invadir Francia para luego concentrar las tropas en el este, y para no repetir los problemas que había tenido Napoleón. Y luego esto también, la invasión alemana en Bélgica, llevó a que el Reino Unido le declare la guerra a Alemania. Y ahí se desata la Primera Guerra Mundial. Ustedes sabrán que finalmente resulta derrotada Alemania en el año 18. Se firma primero la Constitución de la República de Weimar en el año 18, luego el Tratado de Versalles del 19, y ahí ascienden a la esfera internacional principalmente una nación que hasta el momento se había mantenido aislada de los problemas continentales europeos, que eran los Estados Unidos, con un presidente que era un presidente demócrata, considerado como uno de los principales idealistas de un sistema de seguridad colectiva, es decir, de un sistema en donde todas las naciones pudiesen arbitrar y solucionar los problemas que surgiesen en la arena internacional, con esta impronta, para llamarlo de alguna forma, mosqueteril, o de los 3 mosqueteros, todos para uno, unos para todos. Si surge un problema, vamos todos a resolver ese conflicto y a restaurar la paz internacional. Se enumeran una serie de principios conocidos como los 14 puntos de Wilson, que luego son parcialmente adoptados en la conferencia de Versalles del 19, una serie de reordenamientos territoriales y la decisión aquí de crear una organización internacional de carácter permanente que justamente llevase como principal propósito solucionar los conflictos y las contiendas de forma pacífica para el mantenimiento de la paz y para no repetir lo que había sucedido a lo largo de la Primera Guerra Mundial. Y esta masividad de bajas, más de 20 millones de bajas se calculan entre civiles y militares en la Primera Guerra Mundial, combatientes. Entonces, ¿qué sucede con la Sociedad de Naciones, que finalmente esta organización que se crea en el año 19? No la ratifica el Parlamento de los Estados Unidos, y al no ratificarla el Parlamento de los Estados Unidos y al perder vigor esta idea que había llevado adelante Wilson,
su principal artífice, que era Estados Unidos, que era la gran potencia vencedora de la Primera Guerra, porque recordemos que Inglaterra había sufrido bajas y estaba en una situación de sobreagotamiento imperial y económico también. Luego se vive un periodo breve de impulso en los 20 para la final destrucción de la economía mundial en la crisis del 30. Y Estados Unidos, que era quien debía llevar adelante esa política mundial, por cuestiones de política interna, naturalmente, decide no asumir ese rol. El Senado no ratifica el tratado que da nacimiento a la Sociedad de Naciones, y esto lleva a que, digamos, se crease una entidad sin ningún comisario, para llamarlo de alguna forma, o sin ningún poder o gran potencia que pudiese arbitrar de manera bélica en caso de que surgiese algún conflicto. Entonces, se crea la Sociedad de Naciones, en donde al principio hubieron quizá intentos de arbitraje, se crea, entre otras instituciones y organismos, la Corte Permanente de Justicia Internacional, que luego sería la antecesora de la Corte Internacional de Justicia. Una serie de fallos también en este sentido bastante polémicos, porque se creía que se cargaban las tintas contra la República de Weimar, o la sucesora de lo que había sido el Imperio Alemán. Los ajustes territoriales también habían generado muchas rigideces, lo que hoy es las provincias de Alsacia y Lorena le habían sido devueltas a Francia, había todo un conflicto en torno a la explotación de las minas de carbón en el Saar, del mismo modo que la navegación de los estrechos, que los nuevos estados que se habían conformado, Checoslovaquia, Yugoslavia, el problema de Finlandia, la paz parcial que había firmado la Unión Soviética cuando se retira de la Primera Guerra Mundial en el año 17, perdón, luego de la Revolución Rusa de octubre del 17. Entonces, el sistema que se crea como consecuencia de la Primera Guerra Mundial y en sí el periodo de entreguerras no fue, digamos, exitoso en cuanto a su idea de mantener la paz y la seguridad internacional. De hecho, durante la década del 20 hubieron intentos de aproximación, por ejemplo, el Tratado de Rapallo que firman en Italia la República de Weimar con la Unión Soviética. Se juntaban Trotsky con algún bávaro príncipe y le mostraban cómo podían llegar a ser proletarios algún día, y hay libros muy graciosos de esas reuniones un poco bizarras. También se firman tratados en el ámbito de las potencias occidentales, de los países de Occidente, por ejemplo el famoso pacto Bryan-Kellogg entre Francia y los Estados Unidos, que deciden finalmente vedar el uso de la fuerza y prohibir la guerra, como si un tratado per se pudiese prohibir el uso de la fuerza y dejar que no se puedan dirimir los conflictos de la forma más natural, para llamarlo de alguna forma, o más remota que existe en la historia de la humanidad, que es la guerra. Entonces, un tratado en este sentido es casi tinta echada en un papel sin que tuviese ningún valor cuando se trata de conflictos que verdaderamente pongan en riesgo el interés nacional de los países. Entonces, este tratado, el Pacto Kellogg-Briand del 28, finalmente fracasó, al igual que otros intentos, incluso en el ámbito interamericano. Tuvimos intentos de resolver pacíficamente o directamente de abolir el uso de la fuerza en el continente americano, el famoso Tratado Antibélico Saavedra-Lamas del año 31. Saavedra Lamas, ustedes sabrán, canciller argentino y luego laureado con el Premio Nobel de la Paz por su mediación en el conflicto de la Guerra del Chaco. Entonces, todo esto que parecía hacia fines del 20 generar un sistema legalista, para llamarlo de alguna forma, y a través de organizaciones que pudiesen dirimir controversias, y con una Corte Permanente de Justicia y una idea de supranacionalidad, finalmente ustedes sabrán lo que significó el ascenso del nazismo, del fascismo, y en realidad
las vicisitudes propias que tenía este sistema, ¿no? Muchos hablan de que el tratado, de hecho es la principal tesis que sostiene Hitler en Mein Kampf, que el tratado de Versalles era un tratado injusto, y un tratado injusto no puede ser y seguir los principios de pacta sunt servanda, justamente por ser injusto. Entonces se debía revisar no solo las cuestiones que hacían a las ordenaciones territoriales en Alemania, sino también, por ejemplo, a las prohibiciones que se le imponían a Alemania para anexarse con Austria, que luego finalmente Hitler lo hace, el famoso Anschluss, las prohibiciones vinculadas a la no contratación o el no reclutamiento de oficiales en su ejército, de más de 100.000 oficiales. Finalmente eso también es violado. Y básicamente la idea de que una organización internacional sin capacidades militares, porque Estados Unidos y porque las potencias de ese momento no estaban, digamos, en condiciones como para poder dar todo su poder a esta entidad, generaron que la Sociedad de Naciones fracasase. Principalmente las intervenciones italianas en Abisinia, en Etiopía, como así también el ataque soviético en Finlandia, la famosa guerra de invierno que fue antecesora de la Segunda Guerra Mundial, la invasión de Japón a Manchuria, en China. Todo esto, estos acontecimientos que antecedieron a la Segunda Guerra Mundial, la Guerra Civil Española, bueno, una serie de teatros de operaciones que ya daban la pauta de que el mundo se encontraba revuelto, llevaron a que finalmente la Sociedad de Naciones, una vez acaecida la Segunda Guerra Mundial, no fuese más que una sede perdida en Ginebra, en un edificio que quedó literalmente vacío. Entonces, aquí, una vez que se desata la Segunda Guerra Mundial, y todo lo que eso implicó desde el punto de vista del sistema internacional y las posibles contingencias en caso de una victoria nazi, o del nacionalsocialismo, o del eje, directamente dinamitaron este proyecto. Luego, con el devenir de la Segunda Guerra, todos sabemos más o menos por películas, por documentales, cómo se fue resolviendo el asunto. Al principio el eje se logró imponer en Europa continental y luego empezó a atravesar problemas, principalmente cuando Hitler decide invadir la Unión Soviética, la famosa Operación Barbarroja, en donde se topa ante los mismos problemas que había tenido Napoleón un siglo antes, y también esta cuestión de no poder abastecer sus tropas y sus ejércitos adecuadamente porque luchaba al mismo tiempo una guerra en África, la famosa Africa Corps, para asistir a Mussolini, que había invadido Etiopía y Libia, y quería recrear un imperio romano en África, y a la vez luchar una guerra contra la Unión Soviética, que es monstruosa en cuanto a lo territorial y geográfico, y más con sus condiciones climáticas invernales. Entonces, dos batallas, yo diría, fueron las que signaron la suerte del imperio alemán y del imperio japonés. Del lado del frente occidental porque estaban más al occidente que el japonés, pero en realidad no era occidental, sino que era el teatro de operaciones en la Unión Soviética, la famosa batalla de Stalingrado, la batalla que dejó más saldo de muertes en la historia de la humanidad. Se calcula más de 5 millones de muertos en Stalingrado. Duró varios meses, no fue una batalla de un día, sino que finaliza en febrero del 43. Y del frente del Pacífico, la batalla de Midway, en donde finalmente Estados Unidos toma la delantera estratégicamente ante el imperio japonés. Entonces, luego de Midway y Stalingrado, los aliados ya se aproximaban a la victoria y deciden convocar una serie de conferencias. Estas conferencias se reunieron en distintas ciudades. Primero se reunieron en Teherán. Primero fue la Carta del Atlántico, donde fijan
las pautas de la cooperación aliada entre los Estados Unidos y el Reino Unido, lo firman Franklin Delano Roosevelt, presidente de Estados Unidos, y Churchill, primer ministro británico. Y luego se llevan adelante una serie de conferencias en Teherán, Irán. Irán, recordemos que era una suerte de mandato, de hecho era uno de los territorios que regía el sistema de mandato de la Sociedad de Naciones en favor de Gran Bretaña y que había querido ser invadido por Alemania en la Segunda Guerra. En la conferencia de Teherán se reúnen los principales líderes aliados, el jefe de Estado, Churchill, Roosevelt y Stalin. Luego se vuelven a reunir en Yalta, luego se reúnen finalmente en Potsdam, una vez que ya casi se triunfaba ante los nazis en Berlín. Y después de Nagasaki y Hiroshima, finalmente se reúnen en San Francisco para poner y plasmar en un documento todos estos principios que habían sido arreglados en estas conferencias, que básicamente lo que establecían eran dos cuestiones importantes. Además de los arreglos territoriales y el reparto de Alemania y cómo se iban a llevar adelante las reorganizaciones en materia territorial, se decidió que iban a existir una suerte de consorcio. La idea de Roosevelt era que se denominasen los 5 policías, que iban a ser las potencias vencedoras de los aliados de la Segunda Guerra Mundial. Ustedes saben, China, Estados Unidos, Rusia o la Unión Soviética, Inglaterra y Francia. Y estos 5 policías iban a ser quienes pusiesen a su disposición todos los medios para poder resolver las disputas que puedan surgir de ahí en más. A su vez, en Potsdam se arregla el famoso poder de veto, el poder de veto que funciona en el Consejo de Seguridad hoy en día y que fue motivo de duras críticas por parte de los países que no lo tienen, entre ellos los 188 países que no son miembros permanentes del Consejo de Seguridad. Incluso es muy interesante el planteo argentino, si uno ve las conferencias y las minutas y los acuerdos preliminares de estos tratados, el punto de vista argentino, siempre muy jurídico, siempre muy apegado al derecho, fue bastante interesante, por más de que incluso hubo una discusión con el delegado de la Unión Soviética, hasta un poco graciosa. La Argentina, digamos que entró de rebote como miembro originario de Naciones Unidas porque en aquel momento había dentro del gobierno militar una postura más aliadófila y una postura más nazi, y parecía que iba a triunfar la postura nazi, hasta que, bueno, finalmente el ascenso de Perón y su pragmatismo siempre tan afortunado o desafortunado, según quien lo mire, llevó a que se declare la guerra a Alemania un mes antes de finalizar la guerra y que la Argentina pudiese ser admitida como miembro fundador de Naciones Unidas. Pero todo esto viene a cuento de esta idea de que Naciones Unidas nace en el año 45 con un consorcio de países, los 5 miembros permanentes del Consejo de Seguridad, con poder de veto y con poder de tener asiento permanente en el órgano principal, en el órgano que, para ponerlo en términos coloquiales, pone los fierros, pone las armas en Naciones Unidas, y el resto de los países iban a ser iguales entre ellos en la Asamblea General, pero no tendrían asiento permanente en el Consejo de Seguridad. Entonces, así se concibe en primera instancia las Naciones Unidas. Profe, sí. preguntaba. Entonces, en este caso, lo que fue entonces en el Consejo, sí entendí bien, en el Consejo de Seguridad solamente 5 países son miembros permanentes y tienen poder de veto. Exacto. Eso mismo. Las Naciones Unidas, a ver, para empezar, la Carta es un tratado, y eso tiene que quedar claro. La Carta es un tratado, pero no es cualquier tratado, sino que es un tratado de naturaleza extraordinaria, de naturaleza única, porque según lo dispone el artículo 103 de la Carta tiene supremacía por cualquier otro tratado, y por sobre cualquier otro tratado. Entonces es como mutatis mutandi, como dirían algunos,
como la Constitución, hay que tomar con pinzas esta definición, no quiero que ustedes se la memoricen porque en realidad es equivocada, pero sí desde el punto de vista de la supremacía de la Carta por sobre otros tratados internacionales. La Carta de Naciones Unidas no es una constitución de un supraestado. Eso no. Ahora sí tiene primacía por sobre otros tratados, por sobre todos los tratados, para ser francos. ¿Y por qué? Porque, según otro artículo de la Carta, todos los derechos y las obligaciones que se le imponen a los estados que conforman a la comunidad internacional en la Carta son obligatorios independientemente de si esos estados son o no miembros de Naciones Unidas. Es decir, la Carta es obligatoria para todos los estados. Vamos a ser claros y contundentes en esto. No hay manera que un estado no pueda acatar las disposiciones de la Carta, por más de que no sea miembro de Naciones Unidas. Y ustedes dirán, bueno, pero eso viola la soberanía estatal. En un punto sí, porque finalmente recae en el Consejo de Seguridad, la decisión de invocar los mecanismos de seguridad colectiva para poder mantener la paz y la seguridad internacionales. La paz y la seguridad internacionales y su mantenimiento son el principal propósito de la Carta de Naciones Unidas. Entonces, en este sentido, no hay manera que ningún Estado, por más de que no sea miembro de la organización, no pueda acatar lo que disponga el Consejo de Seguridad. ¿Qué pasó a lo largo del ser de la Carta? Esto era el deber ser. Ahora, durante la Guerra Fría, ustedes saben, un conflicto ideológico entre las dos grandes potencias triunfadoras de la Segunda Guerra Mundial, la Unión Soviética y los Estados Unidos. Durante la Guerra Fría, el Consejo de Seguridad tuvo diferentes ciclos de vida. Al principio, habrán oído hablar de un dictador llamado Joseph Stalin, en la Unión Soviética bastante reacio a cooperar con los Estados Unidos y a cooperar con la organización en sí, porque él no estaba del todo seguro de que fuese un instrumento que pudiese solucionar los problemas internacionales. Stalin, en el fondo, en el plano internacional, era un realista, como cualquier otro zar del Imperio ruso. Entonces él no creía que pudiese haber una entidad deus ex machina que solucione todo por el diálogo. O sea, Stalin creía más que nada en el conflicto. Y esto no es que esté bien o mal moralmente, sino que es una forma de ver el mundo. En cambio, Estados Unidos se tuvo que aclimatar a esta idea, ¿no? Se tuvo que aclimatar primero a ver el mundo de forma también realista, porque no solo iba a ser un plexo de principios y de normas consagradas en un instrumento las que solucionasen los problemas, sino también la necesidad de cooperar y eventualmente ir al conflicto con otros estados. Y la primera prueba de oro que tuvo la Carta fue en la Guerra de Corea en el año 50. Pero ¿qué pasó en el año 50? Stalin no había enviado ningún representante al Consejo de Seguridad. Entonces, al no haber asiento soviético en el Consejo de Seguridad, las potencias occidentales pudieron votar en favor de la intervención de Naciones Unidas. Y en la Guerra de Corea fue en uno de los pocos casos en donde flameó la bandera de Naciones Unidas en un ejército comandado por las Naciones Unidas. En realidad era Estados Unidos el interventor en la Guerra de Corea, pero lo hacía bajo mandato de Naciones Unidas. Esta guerra que duró del año 50 al 53. Lo que pasó luego fue que, claro, cuando se avivaron los soviéticos, dijeron, bueno, vamos a mandar a alguien a la misión en el Consejo de Seguridad, porque si no, vamos a perder legitimidad primero frente al mundo, que ellos tenían evidentemente una política exterior mundial, universal, bajo las ideas marxistas, y segundo, frente a sus propios aliados, que hacían
a los miembros del Pacto de Varsovia, que eran la esfera de influencia en Europa de la Unión Soviética, y segundo, frente a cada una de las repúblicas socialistas soviéticas, que eran 14 que conformaban a la URSS. Entonces, de esta forma envían un representante diplomático al Consejo de Seguridad, y lo que sucedió durante los próximos años fue el famoso veto cruzado. Es decir, cuando Estados Unidos enviaba una propuesta al Consejo de Seguridad, la Unión Soviética se la vetaba, y cuando la Unión Soviética enviaba un proyecto de resolución al Consejo de Seguridad, Estados Unidos lo vetaba, porque había conflicto de intereses. ¿Qué pasó en un momento? Bueno, los países que no eran miembros permanentes del Consejo de Seguridad, o que no eran aliados de ninguno de los dos países, recordemos lo que eran las posturas de los países no alineados, la conferencia de Bandung del año 55, donde van, bueno, los representantes de la India, de Yugoslavia, va incluso luego la Argentina envía una representación, Colombia también. Dicen, bueno, vemos pasar la pelota y acá no se está solucionando los conflictos internacionales y no estamos interviniendo en ninguna guerra. Entonces, al estar virtualmente bloqueado o paralizado el Consejo de Seguridad, la Asamblea General, ahora vamos a ver qué es la Asamblea General, decide convocar a una propuesta de resolución que se la conoció como Unión Pro Paz. La Unión Pro Paz fue una resolución de la Asamblea General, la resolución 377 del año 60, en donde se decide que serían los miembros de la Asamblea General los que tuviesen que dirimir y arbitrar y sesionar por incumplimiento del mandato que le había sido conferido al Consejo de Seguridad y que no estaba cumpliendo por el veto cruzado y su virtual paralización. Entonces serían los miembros de la Asamblea los que llamasen a comisiones y reuniones para solucionar todos los conflictos que pusiesen en riesgo la paz y la seguridad internacional. Y así se intervinieron en diferentes guerras civiles en el África y en el sudeste asiático. Y las Naciones Unidas pudo, en cierta forma, llevar adelante operaciones de mantenimiento de paz y llegar a esos territorios donde había conflicto de intereses de las grandes potencias. Pero todo esto hace esta idea, me fui un poco por las ramas, pero también es importante saberlo, porque también se iba a explicar hoy, de que la idea de la Carta tiene esta noción de supremacía, según el artículo 103, y de aplicabilidad erga omnes para todos los estados que conforman a la comunidad internacional, según el artículo 2.6 de la Carta. También la Carta prevé diferentes mecanismos de reforma y revisión, están previstos en los artículos 108 y 109. Básicamente la reforma se puede dar por dos vías, una propiamente dicha, que necesita en primer lugar una recomendación del Consejo de Seguridad y el voto afirmativo de los 5 miembros permanentes, y luego la Asamblea General, con 2/3 de los miembros presentes, puede decidir modificar en parte la Carta. Recordemos que no se puede modificar toda la Carta por esta idea de que hay principios que son intransgredibles, son normas imperativas de derecho internacional. Por ejemplo, el principio de no uso de la fuerza. A su vez, hay otro mecanismo de revisión de la Carta, que es a través de la convocatoria a una conferencia general. No voy a ahondar en eso porque tampoco es práctico para el problema 2, pero lo cierto es que lo importante de estos artículos primeros de la Carta son los propósitos y principios, que ustedes los tienen que saber porque son elementales para toda la materia. Los propósitos y principios están enumerados en el artículo 1, los propósitos, y en el artículo 2, los principios. Su taxonomía en realidad difiere según el autor. Hay quienes dicen que algunos de los propósitos son principios y que algunos de los principios son propósitos. Lo cierto es que el principal propósito es mantener la paz y la seguridad internacionales. A su vez, otro propósito de la Carta es el fomento de las relaciones de amistad entre los estados que conforman a la organización. Da cuenta de que la amistad entre naciones es un
prerequisito para la paz. Esto se expresó en diferentes resoluciones, por ejemplo, resolución 2625, la 1514. A su vez, la necesidad de que exista cooperación internacional entre los estados que conforman y que son miembros de la Carta. Y para ello se requiere también aunar esfuerzos comunes para que se pongan en práctica estos propósitos. Esto está enumerado en el artículo 1 de la Carta. Lo cierto es que los principios sí resultan imperativos para todos los miembros de la comunidad internacional y se podría decir que son una suerte de norma imperativa. Son normas, como se les dice, jus cogens, es decir, no pueden ser modificadas ni derogadas por ninguna otra norma y son aceptadas y reconocidas como tales por la totalidad de la comunidad internacional. Entonces, estos principios son los siguientes: la igualdad soberana, la buena fe entre estados, el arreglo pacífico de controversias, la prohibición del uso de la fuerza, en el artículo 2.4, la no intervención en los asuntos internos. Luego se le agregan más principios a través de la famosa resolución 2625 sobre principios de las naciones que se acuerda en el año 70 en la Asamblea General de Naciones Unidas, y se le añade la libre determinación de los pueblos y la cooperación internacional, que hasta ese entonces era considerada un propósito. ¿Para qué es importante todo esto? Ustedes con los principios les va a servir llenar todas las lagunas, que son muchas, que tiene el derecho internacional, porque los tratados naturalmente no abarcan todas las materias. Si bien existe una idea de desarrollo progresivo, de codificación y todos los propósitos que tiene la Comisión de Derecho Internacional, lo cierto es que estos principios son finalmente los que tienen primacía, por ser justamente normas de jus cogens. Entonces, yo diría que esto es importante incluso para el problema que tienen que resolver. Está bien claro, ustedes se deberían preguntar cuáles son los principios que entran en juego aquí. Miembros de Naciones Unidas. Bueno, tenemos miembros originarios y miembros admitidos, o miembros que ingresaron a la organización con posterioridad a su acto fundacional del 45. Lo cierto es que Naciones Unidas nace con 51 países y al día de hoy son 193 los estados miembros. El último en ingresar fue Sudán del Sur, hace ya 9 años. ¿Qué se necesita para entrar a Naciones Unidas, a este club de países? Bueno, primero ser un Estado, aunque tampoco existe una definición de Estado. Lo cierto es que queda, digamos, bajo discrecionalidad política del Consejo de Seguridad, que es quien recomienda a la Asamblea General el ingreso de un nuevo miembro, y finalmente es la Asamblea General, por mayoría de 2/3 de los miembros presentes, la que decide si ingresa o no un Estado a la organización. Pero para ello hay que ser Estado, porque si no, pongamos el caso que veíamos el otro día de la OLP, la Organización de Liberación de Palestina, que es un miembro, simplemente asiste y es un miembro observador de la Asamblea General que no tiene derecho a voto. El derecho a voto en la Asamblea General es consecuencia de la igualdad soberana, y la igualdad soberana, como el término lo indica, requiere de estados que sean soberanos. ¿Y cómo se ve plasmada la igualdad soberana? Bueno, cada estado tiene un voto en la Asamblea General. La Asamblea General sesiona anualmente, en asamblea ordinaria, que dura por lo general 7 meses. También se pueden convocar asambleas extraordinarias. Tiene una presidencia rotativa cada año y tiene 21 vicepresidencias. Quizás son muchas las vicepresidencias, pero hay países que no envían representantes permanentes durante todo el año a Naciones Unidas por cuestiones presupuestarias, y muchas veces hay otro estado que hace de cohorte para poder asistir a esos estados que no tienen recursos. Entonces, en la Asamblea General básicamente tiene una competencia bastante amplia. Les diría que
prácticamente omnicomprensiva porque puede tratar cualquier tema. Ahora, solo tiene una limitación la Asamblea General. No puede tratar un tema que a la vez sea tratado por el Consejo de Seguridad. Supongamos que el Consejo de Seguridad está tratando actualmente sobre la paz en Chad, que ayer mataron al presidente de Chad en un conflicto de guerra civil interna que tiene Chad con grupos segregacionistas y secesionistas del norte de su territorio. Asesinaron nada más y nada menos que al jefe de Estado. Si el Consejo de Seguridad, que de hecho está tratando ese tema actualmente, es más, tiene que salir una resolución entre hoy y mañana, está llevando adelante algún tipo de intervención sobre ese asunto, entonces la Asamblea General no puede intervenir simultáneamente. No puede darle tratamiento a dos cuestiones simultáneamente en el Consejo de Seguridad ni en la Asamblea. Pero luego, ustedes se imaginarán que la Asamblea tiene muchísimas competencias y a su vez en este marco tiene varias comisiones para darle tratamiento a todos los temas. Tiene una comisión de desarme y seguridad, tiene una comisión de economía y finanzas, tiene una comisión de derechos humanos, tiene una comisión de cuestiones sociales y culturales, tiene una comisión de temas de salud. En ese sentido, son las comisiones las que llevan adelante los proyectos de resolución y luego se votan en plenario todos los miembros de la Asamblea General. Ustedes habrán visto alguna vez cómo se lleva, antes era a mano alzada, ahora con un cartelito, ahora es obviamente todo electrónico, pero digamos, para que se aprueben estas resoluciones se requiere sobre cuestiones importantes una mayoría de 2/3 de los miembros presentes y sobre el resto de las cuestiones una mayoría simple. ¿Cuáles son las cuestiones importantes? Bueno, principalmente la admisión de un miembro a la Asamblea General, a la organización, los temas que pongan en riesgo la paz y la seguridad, ahí te contesto, Lina, y por último, la designación de estados para que formen parte, de qué estados forman parte del Consejo Económico y Social, que ahora vamos a ver qué es. ¿Me querías hacer una pregunta, Lina? Sí. Sí, profe. Entonces, Ah, en no te este escucho, caso, no sé si soy yo o... ¿me escuchan? Ahí te escucho. Ya. Tengo una pregunta. Nos estabas diciendo que la Asamblea General no puede interferir, digamos, en un caso que ya esté llevando el Consejo de Seguridad. Uh-huh. Pero en este caso, digamos que no, ¿qué es superior? ¿El Consejo de Seguridad o la Asamblea General? O sea, la Asamblea General no puede decir como, bueno, somos más, no lo podemos manejar nosotros, o él no tiene el poder de quitarle como esa potestad al Consejo de Seguridad. Esa pregunta es excelente, porque me da la posibilidad de hacer un juego con lo que es el derecho interno de un Estado. Uno podría presuponer que el poder, ustedes conocerán la distinción entre poder constituyente, poder constituido, y poder constituyente originario y poder constituyente derivado, que es un concepto de derecho constitucional. El poder constituyente derivado finalmente radica en un órgano, que en el caso de la nación argentina es una asamblea constituyente. Ahora, en Naciones Unidas se da la particularidad de que la Asamblea General, que es quien debería ser el poder constituyente de la Asamblea General y que de hecho representa la voluntad de todos los Estados miembros, no es en los hechos quien detenta este poder, sino que es el Consejo de Seguridad. Entonces, no existe en la Carta de Naciones Unidas una división de poderes como la entendemos en una constitución democrática republicana como la de nuestros países, donde tenemos el famoso sistema de check and balance entre el poder legislativo, ejecutivo y judicial, sino que tenemos un Consejo de Seguridad que prima por sobre el resto, porque sus resoluciones son obligatorias para todos los órganos que conforman a la organización y para todos los estados, independientemente de que sean o no miembros de la organización.
y que por debajo de ella tenemos a la Asamblea General. Y la Asamblea General a su vez tiene una suerte de supremacía sobre el resto de los órganos, que son el Consejo Económico y Social, la Corte Internacional de Justicia, digamos la Corte Internacional de Justicia más apartada por sus consideraciones de tipo legal y por su rol jurisdiccional, el Consejo de Administración Fiduciaria y el Secretario General. ¿Por qué? Y porque la Asamblea General es quien designa todos sus miembros. La Asamblea General designa los 54 miembros del ECOSOC. También resuelve sobre el nombramiento de los 15 jueces que conforman la Corte Internacional de Justicia. Del mismo modo, bueno, ahora el Consejo de Administración Fiduciaria es un órgano anacrónico de la Carta, pero lo cierto es que estaba supeditado a las resoluciones de la Asamblea General, y el secretario general también es designado por mayoría de la Asamblea, luego de recomendación del Consejo de Seguridad, ¿no? Pero siempre existe, y si estudiamos la Carta, existe una suerte de prelación que va desde arriba, que es el Consejo de Seguridad, naturalmente con el poder político que tienen sus miembros permanentes, y luego la Asamblea, y por debajo de todos ellos el resto de los órganos. Entonces, es importante entender que en realidad quien detenta el poder en la organización son los 5 miembros permanentes del Consejo de Seguridad. Y esto es una realidad innegable, que tampoco le resta mérito a las Naciones Unidas, porque habremos escuchado la frase, bueno, entonces ¿para qué existen las Naciones Unidas? Si no hay igualdad entre estados, si no se resuelve nada, si el derecho no resuelve nada. Bueno, lo cierto es que existen las Naciones Unidas no a pesar del poder de veto que tienen los miembros permanentes, sino gracias al poder de veto que tienen los miembros permanentes. Porque si no, no habría Naciones Unidas. ¿Y qué pasaría si no hubiese Naciones Unidas? Bueno, o sea, empíricamente me puedo guiar por los más de 1945 años de historia, más o menos desde Cristo para acá, sobre cómo funcionaban las relaciones internacionales sin una organización permanente. Y eso era con guerras, y eso era con muchos millones de muertos. Entonces, yo no soy alguien que crea plenamente en que solo los valores y los principios son los que van a poder dirimir las disputas internacionales. Eso sería una visión sesgada del idealismo, pero sí creo que este tipo de organizaciones tienen su validez y tienen un rol que cumplir, y que la historia contemporánea así lo ha demostrado, por lo menos los últimos 75 años. No solo en lo que hace a los tratados y a los derechos humanos, que son temas muy idílicos desde el punto de vista legal, sino también al rol fáctico que cumplieron en ciertos conflictos. Las operaciones de mantenimiento de paz, el rol contra el apartheid, contra la discriminación por raza, por religión, el rol que se le da a que los miembros que no son partes del Consejo de Seguridad puedan ser oídos y a su vez cooperar entre sí. Ustedes saben que esta idea de que se junten muchos estados en un recinto, o representantes de un estado en un recinto, genera infinidad de oportunidades de cooperación, de comercio. Es una idea de una vocación de universalidad bastante importante, que llevó, por ejemplo, hay anécdotas muy graciosas de cómo los representantes de Argentina, en las asambleas multilaterales y en las conferencias multilaterales, siempre pegamos muy buena onda con los representantes de Argelia, porque estaban sentados al lado, Argelia, Argentina, y así se han llevado adelante una infinidad de acuerdos, intercambios comerciales, intercambios en materia nuclear. Los representantes del INVAP iban a conferencias junto con los de Argelia, se ponían a hablar y conversaban en un mismo recinto, y eso les permitía
lograr grandes acuerdos. Entonces todo esto nos da la idea de que las Naciones Unidas cumplen un rol y que el multilateralismo cumple un rol. ¿Ustedes se imaginan el Imperio Romano sentando a todos sus rivales, a todos los estados, a todos los principados, a todos los reinos que finalmente conquistó en algún punto en una asamblea? No, los invadían, los conquistaban y formaban parte o no del imperio. O se imaginan al imperio chino sentando a todos les hablo del imperio chino de otrora, sentando a todos sus rivales, sus vecinos en una conferencia internacional. No existía eso, no existió nunca hasta las Naciones Unidas, luego del fallido proyecto de la Sociedad de Naciones. Entonces esa idea es muy idealista, pero a su vez cumple un rol, y lo cierto es que a las pruebas nos remitimos y desde en los últimos 75 años no hubieron conflictos interestatales a nivel o a escala global. Lo más parecido que tuvimos fue la guerra del Golfo en el 90, quizá la guerra de la ex Yugoslavia, y luego todos los conflictos en Medio Oriente, tanto como consecuencia de las invasiones de Estados Unidos a Irán, a Afganistán e Irak, y todo el conflicto de la Primavera Árabe. Pero más allá de eso, no hubieron grandes disputas internacionales interestatales. Y acá viene la teoría de la famosa teoría de la paz democrática. Díganme 2 democracias que hayan ido a la guerra entre sí. No existe. No hay un caso, según estudios y según diferentes papers publicados por especialistas, en donde 2 democracias plenas se hayan enfrentado y hayan ido a la guerra entre sí. Esta idea viene y parte de una concepción muy kantiana. Hay un libro de Kant, un ensayo en realidad, que se llama La paz perpetua, y es el primero en recrear esta idea de una coalición de repúblicas que funcionasen bajo un mecanismo de seguridad colectiva y que pudiesen imprimir moralmente al resto de los estados estos principios que en verdad eran altruistas, ¿no? Estaba esta idea de que las repúblicas no podían ir a la guerra entre sí. Entonces, me fui un poco de tema, pero esa es la razón de ser de Naciones Unidas, para llamarlo de alguna forma. Luego vamos a hablar un poco de los órganos de la organización. Ya hablamos un poco de la Asamblea General, vamos a hablar un poco del Consejo de Seguridad, cómo se llevan adelante las votaciones, por ejemplo. Bueno, cuestiones sustanciales, más que nada, cuestiones sustanciales son 3, les diría, o 4. Todo lo que ponga en riesgo la paz y la seguridad internacional, o sea, cualquier conflicto, acto, amenaza, quebrantamiento de la paz que ponga en riesgo este propósito que está enumerado en el artículo 1.1 de la Carta, la admisión, la suspensión o la expulsión o la aplicación, sí, de algún tipo de sanción en virtud de las atribuciones que tiene en el capítulo 6 el Consejo de Seguridad, es una cuestión sustancial. La designación del secretario general o la recomendación para designar un secretario general que se la da a la Asamblea General también es considerada una cuestión sustancial. Estos temas requieren de una mayoría de 9 sobre 15 miembros que tiene el Consejo de Seguridad, y a su vez que dentro de esos 9 miembros voten a favor los 5 miembros permanentes del Consejo, que como ya dije son los Estados Unidos, Gran Bretaña, Francia, la República Popular China y Rusia. Es interesante el caso ruso. En realidad Rusia formalmente acepta continuar como Estado de la ex Unión Soviética. Fue una sucesión de estados propia. Digamos, la Unión Soviética continuó con la personalidad internacional, Rusia continuó con la personalidad internacional de la URSS y así lo aceptó.
no solo en cuanto a su asiento como miembro permanente del Consejo de Seguridad, porque si se escindía la URSS cuando cayó en abstracto la presidencia de Gorbachev en el 91, había 14 repúblicas nuevas: Lituania, Estonia, Letonia, Moldovia, Kazajstán, Uzbekistán, Turkmenistán, Tayikistán, Georgia, Azerbaiyán, no sé si me estoy olvidando alguno, entre ellas Rusia. Bueno, ¿quién iba a suceder como Estado o como sujeto de derecho internacional a la Unión Soviética? Finalmente, Boris Yeltsin, el presidente ruso, decide que Rusia no solo iba a ocupar ese lugar, sino que también iba a honrar sus deudas, porque la Unión Soviética había contraído una serie de préstamos que debían ser pagados, y bueno, fue una suerte de transacción que se dio. La República Popular China, en realidad, no ocupó su asiento como miembro permanente del Consejo de Seguridad hasta el año 72. Ustedes saben que muchos países reconocían a la República de China, al gobierno chino en exilio en la isla de Taiwán, en la región de Formosa, y luego en el año 72 se da, dentro de lo que se conoce como la política de la détente, la distensión entre los Estados Unidos y la República Popular China, más particularmente los gobiernos de Nixon y Mao como secretario general del Partido Comunista, deciden estrechar sus relaciones, y eso hace que Estados Unidos reconozca a la República Popular China y que China decida ocupar su asiento como miembro permanente, porque Mao creía que las Naciones Unidas no servía, directamente era un escéptico absoluto de este tema, no como Stalin, que después la utilizó más para cumplir sus fines. Pero aquí lo importante es que de los 5 miembros permanentes del Consejo de Seguridad, se necesita el voto afirmativo de todos ellos para votar a favor de las cuestiones sustanciales, que requieren de un voto de 9 sobre 15 y 5 de los miembros permanentes. Sobre las procedimentales, es 9 de 15 sin el voto afirmativo de los 5 miembros permanentes. No se requiere allí, digamos, que los 5 voten a favor. ¿Qué sucede en los casos de abstención? Bueno, la abstención no se asimila con el veto. Eso es importante. Y la ausencia tampoco. Supongamos que, bueno, les conté el ejemplo, el caso de la guerra de Corea. La Unión Soviética estaba ausente, entonces se pudo votar a favor de esa resolución sin que existiese poder de veto. ¿Quiénes son los estados que más aplican el poder de veto? El que más aplica el poder de veto históricamente fue Estados Unidos. Luego Francia aplicó a muchas resoluciones el poder de veto sobre cuestiones vinculadas más que nada a la descolonización. Llamativamente, el país que menos aplicó el poder de veto en la historia fue China, pero en los últimos años, si observamos los datos, podemos ver que está llevando una postura más asertiva sobre estos temas, y en la última década sí ha aplicado reiteradas oportunidades el poder de veto. Por lo general, la coalición es Rusia, China y del otro lado los países occidentales. La Carta se reformó en el año 68 para ampliar los miembros del Consejo de Seguridad. Antes eran 9, es decir, 5 permanentes y más 4, y luego pasaron a ser 15. También se volvió a reformar la Carta para ampliar los miembros del ECOSOC. El ECOSOC es un órgano de la Carta, un órgano de la ONU, que básicamente se encarga de llevar adelante todos los mecanismos de cooperación para resolver y tratar los temas vinculados a cuestiones económicas, sociales y culturales. Sesiona una vez por mes en Ginebra y en Nueva York. La conforman 54 estados, de los cuales todos ellos son rotativos, no pueden cumplir más de un periodo, y son designados por la Asamblea General.
A su vez, el ECOSOC tiene distintas comisiones y trabaja en una serie de infinidad de proyectos y comisiones que trabajan todo el año. Por ejemplo, el PNUD, el Proyecto de Naciones Unidas para el Desarrollo, la UNCTAD, trabajan junto con el ECOSOC, la CEPAL, por ejemplo, la Comisión de Estados para el Desarrollo de América Latina, y así de todas las regiones. ¿Qué más tenemos para decir sobre Naciones Unidas? Vamos a hablar un poco de la Corte Internacional de Justicia y cortamos, luego de contestar alguna pregunta. Bueno, la Corte Internacional, y esto es importante para el problema, o sea, pueden no haber escuchado todo lo que dije con anterioridad, que fue muy importante, pero lo que voy a decir ahora es todavía más importante. ¿Qué se necesita para poder llevar una disputa o una controversia ante la Corte Internacional de Justicia? Principalmente que los estados, parte del conflicto, hayan aceptado la jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia. ¿Cómo se puede hacer esto? Bueno, existen 3 formas, básicamente. La primera es ratificando la Carta de la ONU, por lo cual el Estado que ratifica la Carta también ratifica ipso facto al Estatuto de la Corte Internacional de Justicia, a menos que emita una declaración en contrario. Puede ser una declaración expresa para un conflicto, es decir, un acto de un Estado en donde únicamente decide aceptar la jurisdicción de la Corte para ese caso en particular, o puede ser un Estado que no es miembro de Naciones Unidas, pero que sí ratifica el estatuto. Entonces, en ese caso, se puede dirimir una controversia y la Corte Internacional de Justicia es competente. Para ello, la Corte realiza un examen de su competencia. Es decir, siempre, como cuestión preliminar, se pregunta a sí misma y a sus jueces se preguntan si son o no competentes para entender en un asunto. Eso es importante porque en muchos casos la Corte Internacional de Justicia se ha declarado incompetente y aún así ha pronunciado ciertos dictámenes obiter dictum, es decir, más allá de la cuestión de fondo. Para la resolución del problema, vamos a ver. Problema, a ver. Lo perdí. Acá. Compartir pantalla. ¿Se ve ahí la pantalla? Sí, profe. Doctor, disculpe, me tengo que retirar. Lo dejo igual grabando, así no me pierdo su última parte de la explicación. ¿Y a dónde tiene que ir? Tengo un compromiso asumido. Un compromiso, pero ¿de qué tipo? Perdón por la omisión, pero Motivos personales, doctor. Muchas gracias. bueno, lo dejamos blanco. Vaya con los Hasta motivos luego. personales. Vamos a hacer un repunte rápido a los problemas de la actividad. Legitimación. A ver, ¿cuándo un Estado tiene legitimación para incoar una acción ante la Corte o para ser parte en una controversia? Tiene que ser Estado. Si no es Estado, no puede aceptar nunca la jurisdicción de la Corte, porque la Corte únicamente entiende en controversias entre Estados. Vamos a leer capítulo 2 del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia. Artículo 34.
solo los estados podrán ser partes en casos ante la Corte. Clarísimo. Entonces, ¿es una ONG fuerza un estado? No. Puede denunciar, puede demandar o denunciar. Y puede denunciar el famoso naming and shaming. Puede denunciar ante, no sé, Amnistía Internacional, puede denunciar ante el New York Times, puede denunciar en un grito al cielo, o puede denunciar en una comisión de derechos humanos, de si es que tiene intervención y si es que es un miembro, digamos, una ONG que lleve adelante tareas de tipo de recomendación y de sugerencias y de seguimiento de cuestiones vinculadas a los derechos humanos, puede hacerlo, por ejemplo, en el Consejo de Derechos Humanos, emitiendo algún informe que no tiene carácter vinculante ni obligatorio para nadie, pero que sí puede ser considerado por el Consejo. Pero no puede demandar ante la Corte. Posee legitimación activa del Estado de Miami para reclamar. Yo lo estoy haciendo sin leer de qué se trata el problema, de hecho no lo leí, pero sí es un Estado para reclamar por la suerte de sus nacionales muertos. Bueno, no sé en qué contexto se dio la muerte de sus nacionales, supongo que sí será. Profe, Sí. pregunta yo, tú nos estás compartiendo el problema y yo no lo estoy viendo o nos estás compartiendo esto que dice Boletín de Artículos de Análisis Internacional. Ah, no. Yo le estoy compartiendo el problema, yo estoy viendo acá el problema. No, yo estoy viendo algo que dice Boletín de Artículos de Análisis Internacional, semana ¿Ahí me 10. ven? Ah, bueno, excelente. Sí, sí, Gracias por está el avisar. artículo. No, eso es un boletín que me llega semanalmente, pero no es el problema. Acá está el problema. Uy, pará que ahora tengo miedo que le voy a compartir. No veo que le salta otra cosa. No tengo nada raro, pero bueno. Nunca se sabe. Ahí ven, no, es un peligro esto. No, Eh, pueden ser cosas personales como Nicolás. Cosas Sí. personales, me dice, muchacho. Se piensa que a las 12 de la noche cierra todo. Che, ¿a qué hora Claro, jugaba River, ¿dónde va? Federico? ¿A qué hora Nunca jugaba se No River? sabe. sé, no sé, Vamos no a sé, ver, no sé, River. no sé. Ah, debe ser eso. No, mañana a las 7 juega River. Ah, Contra el mañana, no, Fluminense. entonces no sé. No sé, bueno, raro. Ah, Después le sí. preguntamos mejor, cosas personales. Eh, Y ahora sí estamos viendo el problema. Yo sí lo veo. A ver, Ahí está el problema. Dice, sí. posee legitimación el Estado para reclamar la suerte de sus nacionales muertos. Si es de sus nacionales y estos nacionales, no leí el problema y todavía nos queda la clase del sábado que les quiero hablar por lo menos un poco de protección diplomática. Es un tema muy interesante y muy importante por si ustedes algún día están varados en el exterior. Pero en principio, si es sobre sus nacionales ocurrido en otro estado y por lo tanto incurre en responsabilidad internacional en el otro estado, se podría reclamar entre dos estados, nacionales de un estado contra... El caso del embajador italiano que hablaba el otro día, que lo mataron en el Congo, que después leí la noticia, Lina. Si en alguno de los casos mencionados se llegara a una decisión, sentencia, laudo, etc., ¿podría esta ejecutarse contra el responsable? Sí. Ustedes tendrán que ver cómo se ejecutan las sentencias de la Corte Internacional de Justicia. En realidad esta unidad está prevista en la parte 2, en la segunda parte del programa, como es el procedimiento ante la Corte Internacional de Justicia. Pero sí, o sea, el Consejo de Seguridad, digamos, la Corte Internacional de Justicia, primero, obviamente, todas sus sentencias son obligatorias para los Estados partes y aquellos que desacaten sus sentencias se les puede hacer mandar a ejecutar mediante el Consejo de Seguridad. Recordemos que el Consejo de Seguridad es el comisario y es el que tiene el que puede emitir mediante sus atribuciones conferidas en el capítulo 6
y 7. El capítulo 7 requiere el uso de la fuerza, el capítulo 6 no, pero sí puede emitir recomendaciones vinculantes y obligatorias para las partes, y en caso de que sean estados demandados, estados que tienen una sentencia adversa ante la Corte, se les puede obligar a cumplir una sentencia. Y si no la cumplen, y le aplican 500 millones de sanciones. Funciona así. Profe, ¿Cuál? Sí. yo tengo una pregunta sobre, digamos, como la aplicación, y es como si funciona, digamos, en cierta parte como funciona la Corte Penal Internacional, pero pues digamos, ya en este caso aplicado a los estados, que digamos, yo soy un estado, tú eres un estado, yo digamos que ratifiqué pues pues sí, el estatuto, pero tú no, y tú vienes y haces un crimen en mi territorio. Ahí se aplicaría, digamos que independientemente de que tú no hayas aceptado la jurisdicción, se aplicaría como que interviniera la Corte porque fue en mi territorio y yo soy parte. Pero recordemos que para que un Estado sea parte en un conflicto en donde la Corte intervenga, ese Estado tiene que haber aceptado la jurisdicción de la Corte. En ese caso que vos mencionás, suena muy injusto, pero la Corte no puede, no es competente, porque el Estado involucrado, en ese caso, que atacó, que asesinó a los nacionales de tu Estado, no aceptó la jurisdicción de la Corte, no aceptó el estatuto. Lo que sí puede pasar es que interviene el Consejo de Seguridad directamente. O sea, como, bueno, vos me dirás, hay una situación en donde se pone en riesgo la paz y la seguridad internacional, es un acto de quebrantamiento de la paz, como puede ser el asesinato de civiles de un Estado en territorio de otro. Bueno, en ese caso el Consejo de Seguridad tiene las atribuciones para intervenir, y así sucede en la mayoría de los casos, porque son actos inminentes. Y ustedes dirán, la prohibición del uso de la fuerza, artículo 2.4 de la Carta, encuentra dos excepciones nada más. Legítima defensa, artículo 51 de la Carta, y la intervención del Consejo de Seguridad mediante el mecanismo de seguridad colectiva, capítulo 7 de la Carta. Son las únicas dos posibilidades de que se utilice la fuerza legalmente en el derecho internacional. Entonces, en ese caso podría intervenir directamente el Consejo, porque el Consejo puede tratar sobre cualquier cuestión. Y en ese caso se podría llevar como recomendación de la Asamblea o a sugerencia de uno de los Estados miembros del Consejo, se le podría dar tratamiento a esta cuestión en un proyecto de resolución que disponga diferentes medidas. No necesariamente tiene que ser una prelación desde las sanciones económicas, las recomendaciones al uso de la fuerza. Puede directamente intervenir. De hecho, en el 2001, después de los ataques del 11 de septiembre, la Asamblea General, perdón, el Consejo de Seguridad sesionó e intervino directamente, dando luz verde para que se lleve adelante la invasión en Afganistán. ¿Podría ejecutarse contra el responsable? Sí, sí podría. ¿Puede el caso llegar ante algún órgano de la OEA o Naciones Unidas? Y de la OEA si es un estado de Sudamérica, dice, sí, situado en Sudamérica. Sí, y acá es importante entender cómo se vinculan las cuestiones regionales o el tratamiento que se le dan en organismos regionales dentro del marco de la Organización de Naciones Unidas. La OEA, por una cuestión de costumbre, siempre intervino ex ante de la Organización de Naciones Unidas. Es decir, las cuestiones interamericanas, por una, digamos, costumbre creada allá por el año 23 por un secretario de Estado norteamericano llamado John Quincy Adams, que luego sería presidente, y que es el creador e ideólogo de la famosa doctrina Monroe, que lleva el nombre del presidente Monroe, que dispone en un documento de esta medida de que los asuntos americanos solo serán tratados
por los estados del hemisferio. Y de esta forma se salvaguarda la intervención de cualquier potencia extracontinental o de cualquier estado extracontinental. Imagínense Francia, imagínense el Reino Unido en aquel entonces, imagínense España, momento de guerras de independencia. Fue antes de la batalla de Ayacucho del 24, así que fue antes de la independencia absoluta del Reino Español. Y esta doctrina se vio plasmada en todas las conferencias del sistema panamericano primero. La primera conferencia panamericana es del año 1889. Y allí hay una famosa disputa retórica entre Blaine, que era el secretario de Estado de los Estados Unidos, y la delegación argentina, que la presidían dos futuros presidentes, Manuel Quintana y Roque Sáenz Peña. Entonces Blaine dijo en un famoso discurso, América para los americanos, que digamos, las cuestiones de América solo podían ser resueltas por los habitantes de América. Y con una vocación más europeísta o universalista, Roque Sáenz Peña hablaba de América para la humanidad, de que América tendría que estar abierta principalmente mirando Europa, hacia todos los estados del escenario internacional. Bueno, esta doctrina Monroe se ha impuesto como una costumbre, no una costumbre jurídica, no me refiero como fuente del derecho, pero sí como una forma de entender y de darle tratamiento a cuestiones en el ámbito de la OEA, en primacía o primero que cualquier otra resolución que se le pueda dar en el ámbito universal o multilateral global, como es Naciones Unidas. Y así hablamos, por ejemplo, el conflicto en Guatemala en el 54, el conflicto cubano, todo lo que tiene que ver con las cuestiones de la pacificación de Centroamérica en la década del 80, Contadora, etc. Entonces, ¿puede el caso llegar ante algún órgano de la OEA? Sí, o Naciones Unidas también. Si la respuesta es afirmativa, mencione cuáles y en cada caso fundamente y comente a qué tipo de solución podría llegarse incluida la posibilidad de utilizar o no la fuerza. El uso de la fuerza. Este tema en realidad es de la parte 2 del programa. Nos vamos a limitar a las soluciones de tipo dentro del marco de Naciones Unidas y del Consejo de Seguridad. No vamos a hablar puntualmente sobre el uso de la fuerza, que es un tema para la segunda parte, pero sí me gustaría que puedan hablar acá del rol que cumple el Consejo de Seguridad, ¿no? Como garante de la paz y seguridad internacionales. Y bueno, dicho esto, la clase que viene vamos a hablar sobre el caso Notebom y Barcelona Traction, que son vinculados a la protección diplomática. Voy a dejar de compartir antes de que puedan ver otras cosas. Y bueno, si no tienen cuestiones personales como Nicolás, los libero para que vayan a comer. Nada que te pueda involucrar, que te pueda perjudicar. No. Acá me ponía que... Bueno, si tienen dudas, me las mandan por el campus y si no, nos vemos el sábado. El sábado, 10:30, yo les mando el link. No falta Ailén faltó. Bueno, falta Profe, y Ailén. también falta Maricel. Maricel no entregó el problema 1 todavía. Me encantaría... bueno, de eso vamos a hablar también el sábado. Seguramente les dé una prórroga para el problema 2. ¡Ya volvió! Volvió Nicolás.
No, bueno, pero ¿qué era? ¿Una cuestión Contra todos los personal? pronósticos. Contra todos los pronósticos, boludo, ¿Pero Víctor. ¿Pero qué era la cuestión personal? Tuve que solucionar algo, una cuestión personal. Uy, suena muy turbio. Sí. No, nada turbio, nada turbio. Tuve que. Cuidado, Nicolás, que la clase se está grabando. ¿Qué? Sí, después Ahora vamos a dejar